todo lo que antes tenía sentido ahora parece falso? ¿En qué momento la vida normal dejó de ser suficiente y empezó a doler? ¿Y si el malestar que sientes fuera en realidad un llamado y no un error? Ser normal es la meta de los fracasados, escribió Carl Jung, y tal vez estés justo en ese punto, cansado de fingir, de sonreír sin saber por qué, de caminar por las calles como quien mira su propia vida desde afuera, un actor exhausto, recitando líneas en las que ya no cree. Despertar, trabajar, sonreír a desconocidos, consumir lo que te mandan, seguir reglas invisibles, soportar el ruido. Todo eso te drena, ¿no? Pero hay algo peor, fingir que estás bien, fingir que todavía crees en este teatro diario. Todos nosotros, en algún momento, nos preguntamos en silencio, ¿será que yo enloquecí? ¿O el mundo es el que se volvió insano? ¿Y si fueran las dos cosas? ¿Y si el delirio fuera colectivo y tu incomodidad fuera, en realidad, la primera señal de lucidez? Este video es un refugio, un rincón sagrado para quien se cansó de performar cordura. Vas a entrar ahora en una conversación que no pasa solo por la razón, sino por el abismo entre lo que sientes y lo que te dijeron que deberías sentir. Caminaremos juntos, sin prisa, por 5 capítulos que se entrelazan como sueños febriles, y al final tal vez no encuentres todas las respuestas, pero encontrarás algo más raro, las preguntas correctas. ¿Has notado cómo la palabra normal se volvió una especie de prisión invisible? Despertar temprano, fingir disposición, responder mensajes que no quieres, aceptar invitaciones que no tienen sentido, reírte de chistes sin gracia, seguir tendencias sin alma, acumular objetos que no llenan nada. Esa es la moldura de la normalidad, un ritual diario de autoabandono, y lo más perverso es que, cuando empiezas a cuestionarlo, el mundo intenta convencerte de que el problema eres tú. Te estás aislando demasiado, estás pensando demasiado, te estás volviendo raro. Pero no es locura, es exceso de lucidez, es el comienzo del colapso de lo obvio. El filósofo Byung-Chul Han escribe que vivimos en la sociedad del rendimiento, donde cada individuo es responsable de su propio fracaso, donde el cansancio y la ansiedad ya no son vistos como síntomas de un sistema enfermo, sino como fallas personales. En ese escenario, no soportar la vida normal es casi un acto de resistencia. La rutina, que debería ser suelo firme, se volvió arena movediza. Te despiertas y ya sientes un cansancio inexplicable, no del cuerpo, sino del alma. Es como habitar un teatro en ruinas, fingiendo que el espectáculo sigue, cuando los escenarios se están desmoronando poco a poco. ¿Ya sentiste eso? Estar sonriendo entre la multitud mientras por dentro gritas en silencio. Ese es el momento en que algo se quiebra. No afuera, sino adentro. Y te das cuenta. No es que la vida esté difícil, es que está insoportablemente superficial. Dostoyevsky decía que el hombre necesita sufrir tanto como necesita aire, pero el mundo moderno intenta anestesiarlo todo. El silencio, el tedio, la tristeza, la duda. Vivimos embriagados de distracciones. La normalidad se volvió una carrera de ratas, donde quien se detiene a respirar es pisoteado por quienes todavía creen en la línea de meta. La vida normal no es neutra, te moldea, te roba la voz poco a poco. Primero empiezas a aceptar pequeñas incomodidades, después empiezas a negar tus propios sentimientos y al final te convences de que el vacío es solo madurez. Pero escucha bien, el vacío no es señal de madurez, es el grito ahogado de un alma domesticada. Esa sensación de estar fuera de lugar, de no encajar, no es debilidad, es síntoma de una sensibilidad que sobrevivió. Y esa sensibilidad es rara, es peligrosa, es sagrada. Nietzsche decía que lo que no provoca choque no merece ser recordado. ¿Y qué puede ser más chocante que darte cuenta de que toda tu vida fue construida sobre expectativas ajenas? El colapso de lo obvio empieza cuando ya no puedes convencerte de que todo está bien. Cuando las fiestas te aburren, las conversaciones te cansan, las reuniones te violentan con su formalidad vacía. Cuando prefieres el silencio de una mañana gris a la euforia de una fiesta. Cuando empiezas a preferir el dolor honesto a la alegría de plástico. Es en ese punto que percibes. La normalidad no solo cansa, es tóxica, porque te obliga a fingir, a adaptarte, a sonreír con los dientes mientras sangras por dentro. Y aquí va la verdad más incómoda. La normalidad se sostiene por un pacto de fingimientos,
Romper con ella es volverte, a ojos de los demás, una amenaza. Te alejas, te callas, observas, y poco a poco empiezas a reconstruir tu realidad desde adentro, con otros ritmos, otras prioridades, otras verdades. Este es el inicio de la desintoxicación, y como toda abstinencia, duele. Pero hay belleza en el dolor que viene de la lucidez. Hay santidad en el malestar de quien ya no quiere pactar con lo falso, eso que estás sintiendo, y por más que parezca un colapso, tal vez sea un nacimiento. Ahora hay algo que necesitas entender. El enemigo más peligroso no está afuera, está en tu mente. Ese impulso que te hace explotar, esa ansiedad que te paraliza, ese apego emocional que te debilita por dentro. Todo eso sigue un patrón, y mientras no reestructures el modelo mental que lo provoca, todo se repetirá una y otra vez. Pero existe una forma de cambiar esa base, con lógica fría, conciencia estratégica y ejercicios de reentrenamiento emocional. Grabamos un video mostrando cómo aplicar ese método de forma práctica. Puedes verlo ahora mismo. Solo escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe una angustia que no tiene nombre, una especie de cansancio que no es físico ni exactamente emocional. Es más parecido a un exilio psíquico. Caminas entre la gente, pero sientes que algo en ti ya no está aquí. Como si tu cuerpo habitara el ahora, pero tu alma tuviera las maletas listas. Esto no es depresión, es desacuerdo. Estás en desacuerdo con el mundo, con los valores, con los ritmos, con las máscaras, y ese desacuerdo profundo suele confundirse con debilidad. Pero no es debilidad, es una forma de audición refinada. Es como si tu espíritu estuviera captando una frecuencia que la mayoría ya no puede oír. Alan Watts, en una de sus meditaciones más conmovedoras, decía que la vida que nos venden es un gran número musical y que la mayoría está demasiado ocupada tratando de acertar los pasos de la coreografía para darse cuenta de que detesta la música. ¿Ya sentiste eso? Esa sensación de formar parte de algo que no entiendes. O peor, que entiendes demasiado y justo por eso no lo soportas. La vida común gira en torno a metas, estatus, productividad, distracción. Pero tú empezaste a percibir el olor de la farsa. Sientes un nudo en el pecho cuando ves gente corriendo detrás de metas que, en el fondo, no llenan nada. Te cansas solo de pensar en tener que parecer feliz todo el tiempo. Y entonces empiezas a oír un llamado. No con los oídos, sino con el pecho. Un llamado que no viene de afuera. No viene de gurús, ni de videos motivacionales, ni de libros de autoayuda. Viene de lo invisible, de esa parte tuya que no tiene nombre, ni género, ni función social, pero que sabe. Sabe que el mundo grita demasiado para esconder lo que no quiere sentir. Sabe que la alegría performática es, muchas veces, solo una capa de barniz sobre una tristeza crónica. Sabe que hay algo terriblemente errado en esto que nos dicen que es vida. Ese llamado te jala hacia adentro, y mientras más intentas encajar, más te duele, porque el llamado no es para adaptarte, es para despertar. Despertar a lo que la mayoría evita mirar, que vivimos anestesiados, que cambiamos sentido por eficiencia, que confundimos seguridad con encarcelamiento, que olvidamos el sabor de lo simple porque somos adictos al exceso. Simone Weil escribió que la atención es la forma más rara y pura de generosidad, pero el mundo moderno convirtió la atención en mercancía. Te robaron la capacidad de estar presente, y ahora cuando intentas recuperarla, te sientes un extraño, un extranjero en tu propia existencia. Pero escucha bien, esto no es señal de desajuste, es el despertar. Estás empezando a recordar lo que es real. Ese sentimiento de no pertenecer es lo opuesto a la alienación. Es tu espíritu rechazando lo superficial, ansiando profundidad, silencio, algo que no se compra, no se publica, no se mide. Extrañas conversaciones sin prisa, gestos pequeños pero verdaderos, lugares donde puedas simplemente existir, sin tener que demostrar nada. Eso no es debilidad espiritual, es un tipo de nostalgia, nostalgia de ti mismo. Y no te sorprendas si, al buscar eso, empiezas a alejarte. No es aislamiento, es recogimiento. Es el momento de crisálida, el capullo donde el ego se deshace y algo más verdadero empieza a emerger. Pero este proceso es solitario, sí, porque el mundo aplaude al que se adapta, no al que despierta. Te llamarán raro, demasiado sensible, desconectado. Déjalos, porque en ese silencio, en ese recogimiento, empiezas a escuchar lo que de verdad importa. La voz que viene de lo invisible, la voz que dice, con una calma extraña,
Vas por el camino correcto. Aunque todo a tu alrededor diga lo contrario, Sartre decía que el infierno son los otros. Pero a veces, el infierno es estar entre los otros y sentir que perdiste el contacto contigo mismo. El cielo tal vez sea esa reconexión, silenciosa, discreta, invisible, pero absolutamente real. Y es ese llamado, esa nostalgia sin nombre, la que está intentando recordarte. Ya no perteneces aquí del mismo modo, porque estás empezando a pertenecer a ti mismo. Hay días en los que todo parece funcionar, y aún así nada tiene sentido. Cumpliste todas las tareas, pagaste las cuentas, respondiste mensajes, hiciste lo que esperaban de ti, y al final sentiste solo un silencio helado, como quien llega a la cima de una escalera y no encuentra ninguna puerta. Ahí empieza el malestar más difícil de explicar. La vida está funcionando perfectamente, pero sientes que estás atrapado en una simulación, y tal vez sí lo estés, no una simulación tecnológica, como en las películas de ciencia ficción, sino una simulación emocional, cultural, espiritual, un teatro cuidadosamente coreografiado donde lo más importante es parecer, nunca ser. Sonríe, produce, sigue, publica, responde, agradece, aunque por dentro todo se esté derrumbando. Alan Watts solía decir que confundimos el mapa con el territorio, el plano con la experiencia, la representación con la vida real, y por eso, aún rodeado de comodidad, tecnología y acceso, te sientes más lejos de ti mismo que nunca. La superficie de la vida se volvió espectáculo, pero el espectáculo cansa, sobre todo cuando el público también está fingiendo estar entretenido. ¿Has notado cómo hasta las conversaciones parecen programadas? Como si todos repitieran frases hechas, opiniones copiadas, indignaciones genéricas. Es un juego de espejos, cada quien refleja al otro, pero nadie se mira de verdad. Y así vamos siendo tragados por una rutina que gira en torno a productividad y distracción, sin pausas, sin presencia, sin profundidad. Despiertas, revisas el celular, comes a prisa, entras a reuniones vacías, interactúas con gente ausente, te ahogas en notificaciones y a eso le llamas vida. Pero por la noche, cuando todo calla, llega ese pensamiento incómodo. ¿Esto es todo? El filósofo Jean Baudrillard llamó a esto hiperrealidad. Un estado en el que los símbolos de la realidad valen más que la realidad misma. La foto de la comida vale más que el sabor. La apariencia del amor vale más que la intimidad. La idea de éxito vale más que la paz interior. Por eso la gente está exhausta, aun sin haber hecho nada realmente significativo, porque vivir en la superficie drena el alma, y un alma drenada se vuelve cínica, cínica con el amor, con la fe, con la belleza, cínica con el propio sentido de estar vivo. Y entonces empiezas a sentir nostalgia por cosas que nunca viviste. Conversaciones lentas, miradas largas, trabajo con propósito, días sin pantalla, mañanas sin prisa, y percibes que la rutina moderna no fue hecha para seres humanos, sino para engranajes. No naciste para ser eficiente, naciste para ser entero, pero la simulación no quiere enteros, prefiere piezas, fragmentos, avatares, gente que obedece sin preguntar, que consume sin pensar, que repite sin sentir. Por eso cuando empiezas a cuestionar, a retirarte, a buscar el silencio, el sistema reacciona. Empieza a llamarte flojo, desmotivado, desconectado. Pero en el fondo, tú sabes, no estás desconectado, solo estás intentando reconectarte con algo que el mundo olvidó. Ahí comienza el verdadero cansancio, no el físico sino el existencial, el que viene del exceso de estímulo y de la falta de sentido. Es como estar lleno y hambriento al mismo tiempo. Y esto no es solo sobre ti, es sobre un colapso colectivo, un colapso de significado, el precio de vivir en un mundo donde todo es visible, pero casi nada es verdadero. Pero aún hay una salida, no fácil, no rápida, pero posible. Empieza cuando decides soltar el guión, cuando dejas de actuar, cuando te permites no saber, no querer, no corresponder. En ese espacio de ruptura algo nuevo empieza a respirar. Una vida no vivida, un deseo sin nombre, una sed que ninguna rutina puede saciar. Y tal vez eso es lo que estás sintiendo ahora. No es cansancio del mundo, es sed de lo real. Hay un momento en que el ruido se vuelve insoportable. No hablo solo del ruido físico, carros, notificaciones, voces apresuradas, sino de ese ruido más sutil, más íntimo.
el ruido de las exigencias invisibles, de los pensamientos acelerados, de la culpa de no estar siendo útil todo el tiempo. Y es en ese cansancio silencioso donde nace el deseo más antiguo del alma, quedarse en silencio, pero no un silencio vacío, es un silencio fértil, lleno de presencia, como el del bosque antes de la lluvia, o el de una madrugada sin palabras entre dos cuerpos que se aman sin necesidad de explicarse. Tal vez por eso sientes tantas ganas de alejarte, de estar en el monte, de quitarte los zapatos y pisar la tierra húmeda, de tomar café despacio mientras amanece, de escuchar el canto de un pájaro y, por primera vez, no intentar interpretarlo, solo escucharlo. Eso no es huida, es regreso. El alma moderna no está cansada de hacer cosas, está exhausta de hacer sin sentido, y por eso la naturaleza empieza a llamar, con su lenguaje sin palabras, con su cadencia que no se apresura por nada. El árbol no intenta demostrar que es útil, la flor no se apura en abrirse, y aún así todo cumple un propósito que escapa al control, pero no a la armonía. Tú sientes ese llamado, ¿verdad? De apagar el celular, de desaparecer unos días, de escuchar tus propios pensamientos y luego ir más allá de ellos, de finalmente volver a sentir lo que sientes, sin intermediarios, sin filtros, sin actuación. Es aquí donde el silencio se vuelve cura, porque te devuelve a ti mismo. Thomas Merton decía que la contemplación es la respuesta a la pregunta más profunda del alma humana, ¿cómo vivir? Y la contemplación solo nace en el silencio, en el no hacer, en el no tener, en el simple estar. Pero eso parece absurdo en un mundo donde el valor de una persona se mide por su productividad, y por eso el silencio asusta, porque en él no hay aplausos, no hay likes, no hay metas, solo estás tú, desnudo, completo, expuesto a lo que siempre estuvo ahí, pero que el ruido escondía. En el silencio te das cuenta de que mucho de lo que creías necesidad era solo ruido. La ropa nueva, la opinión de los demás, la prisa, el miedo a perder algo. Todo eso empieza a desmoronarse ante la presencia pura de un instante verdadero, y es en ese espacio donde Dios susurra, no en el escándalo de la religión performática, sino en el detalle sutil de la existencia, en el humo del té que sube lentamente, en el olor de la tierra después de la lluvia, en el abrazo que no necesita palabras. Empiezas a entender que la presencia, la real, no es algo que se busca afuera. Es lo que sucede cuando te permites habitar tu propio cuerpo otra vez, y entonces el mundo desacelera. El tiempo se dilata, respiras más hondo. La ansiedad empieza a disolverse, no porque algo cambió afuera, sino porque por primera vez en mucho tiempo estás aquí, completo. Muchos están haciendo ese camino silencioso ahora, cambiar el exceso por la esencia, el ruido por la escucha, la multitud por la comunión, no con todos, sino con los pocos que te miran con ojos limpios. Por eso los pequeños rituales se vuelven sagrados. Encender una vela, leer un salmo, caminar entre árboles, rezar antes de dormir. Esos gestos no son banales, son anclas, son formas de recordar todos los días que no estás aquí solo para funcionar, estás aquí para sentir, para estar, para presenciar el milagro de estar vivo, incluso cuando todo parece quebrado, y tal vez eso es lo que tu alma está buscando, no respuestas, ni certezas, ni garantías, sino el valor de dejar de correr, de aquietarte, y de confiar en que, incluso en el caos, hay belleza en el simple hecho de respirar. Tal vez estés exactamente en ese punto, en medio del camino, ni más allá, pero tampoco completamente aquí. Es como cruzar un puente de noche sin saber qué hay del otro lado. Sientes que ya no puedes volver, pero tampoco tienes un suelo firme donde pisar. Este es el espacio más extraño de la jornada, el entrelugar. Es aquí donde ya no te reconoces en la ropa que usabas, en las conversaciones que sostenías, en los deseos que te movían. Pero tampoco sabes todavía en quién te estás convirtiendo. No te asustes. Este malestar es señal de transición, no de falla. Estás viviendo el luto de una vida que ya no cabe en ti, y eso duele, como toda despedida. Incluso cuando nos despedimos de una prisión, todavía lloramos, porque la prisión era familiar, y lo nuevo no. Alan Watts decía que la vida es como un baile, y no un camino hacia un destino final. Pero ¿quién nos enseñó a bailar con el vacío? ¿Con la incertidumbre? ¿Con esta sensación de estar flotando entre dos mundos que no se tocan? Y sin embargo es aquí, en ese vacío entre mundos,
donde empiezas a escuchar algo nuevo, una voz que no grita, no se impone, pero está ahí, como una brisa, como un eco antiguo que dice: estás exactamente donde deberías estar. La verdad es que el viejo mundo está muriendo, lo sientes en las relaciones artificiales, en la cultura que normaliza lo superficial, en la espiritualidad pasteurizada que aleja más de lo que acerca, en las sonrisas falsas, en los discursos prefabricados, en la prisa que atropella la presencia. Ese mundo se está hundiendo, y tratar de adaptarse a él es como reacomodar sillas en la cubierta del Titanic, pero eso no significa que el nuevo mundo ya nació, aún es frágil. Está siendo gestado en silencios, en encuentros reales, en rituales pequeños e invisibles a los ojos del mercado. Está surgiendo donde hay verdad, donde hay escucha, donde hay pausa. Y en ese entrelugar tienes una misión, no es arreglar el mundo antiguo, ni intentar apresurar el nuevo, sino mantener la llama encendida, mantener el corazón abierto, incluso cuando duela, mantener la sensibilidad viva, incluso cuando el mundo parezca insensible, mantener la fe no como certeza sino como valentía de permanecer. Sí, habrá soledad, pero esa soledad también es sagrada. Es en ella donde te encuentras con quien realmente eres y no con quien el mundo esperaba que fueras. Sí, habrá dudas, pero como dijo Rainer Maria Rilke, vive ahora las preguntas. Tal vez, gradualmente, sin darte cuenta, vivirás junto con la respuesta. No estás aquí por accidente. Este malestar que arde en el pecho no es maldición, es brújula. Mientras el mundo grita, sigue susurrando. Mientras todo se apresura, sigue lento. Mientras muchos se endurecen, mantén el pecho vulnerable, porque al final, cuando el viejo mundo por fin haya muerto, lo que quedará será lo que siempre fue verdadero: el amor real, la presencia viva, el alma despierta. Y tú, sí, tú serás como una vela encendida en plena oscuridad, no para iluminarlo todo, sino para demostrar que la luz todavía existe. Tal vez todavía no tengas todas las respuestas, tal vez ni siquiera sepas exactamente qué estás buscando, pero hay algo claro: ya no soportas fingir que todo está bien en un mundo donde todo se está desmoronando por dentro, y eso es un don raro, porque la mayoría sigue dormida con los ojos abiertos, sonriendo con el alma apagada, corriendo sin saber de qué. Tu número, tú te detuviste, cuestionaste, comenzaste a escuchar la incomodidad que vive en el fondo del pecho, y esa incomodidad, por más que duela, es el único puente hacia algo real. Lo que estás sintiendo no es un defecto, es alineación, es sensibilidad en un mundo que cultiva la anestesia, es conciencia en una cultura que venera la distracción. Estás entre dos mundos, y eso exige valentía. Valentía para seguir amando, valentía para desacelerar cuando todo alrededor grita por velocidad, valentía para mantener el alma abierta aun cuando el cuerpo pide protección. Así que, la próxima vez que sientas que no perteneces a este mundo, recuerda, tal vez es porque estás siendo llamado a ayudar a crear otro. Yo recuerdo una noche en la que me senté en el piso de mi cuarto, luz apagada, solo una vela encendida y un silencio tan espeso que parecía que el tiempo se había detenido. Fue después de un día común, de esos en los que la vida parece funcionar, pero uno siente que se está desmoronando por dentro. Miré la vela y me pregunté, ¿es solo esto? Despertar, producir, sonreír y repetir hasta morir. Fue esa noche, en esa quietud desesperada, cuando algo en mí comenzó a cambiar. No fue un estallido milagroso, fue más bien como un susurro, un recordatorio de que yo aún estaba ahí, que mi alma todavía respiraba, incluso bajo los escombros de la normalidad. Y si tú estás aquí conmigo ahora, escuchando esto, leyendo esto, sintiendo esto, es porque tal vez esa misma llama que casi se apagó en mí también arde dentro de ti, frágil, pero viva. Gracias por permitir que esta conversación existiera. Gracias por no haber renunciado a sentir. Gracias por no haberte convertido en piedra. Este canal, este espacio, esta voz, existen solo porque tú todavía crees que hay algo más allá de la superficie. Si quieres saber cómo otros lograron esa mente estable que nada ni nadie derrumba, haz clic ahora en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. El contenido está disponible por tiempo limitado. Ahora, si llegaste hasta aquí, tienes dos opciones. O cierras el video y vuelves al bucle de la vida normal, finges que nada de esto pasó. O te suscribes, dejas tu comentario y lo compartes con alguien que, como tú, está coqueteando con la lucidez a las 3 de la mañana.
Y no es por el algoritmo, es por alivio. Tal vez tus palabras le salven el día a alguien que está en el fondo del pozo, sin saber que el fondo a veces es el mejor lugar para escuchar el llamado desde arriba. Por cierto, hay 2 videos apareciendo aquí al lado, ahora mismo. No des clic si solo quieres distraerte. No son ligeros. Uno de ellos habla de algo que tú sientes pero nunca tuviste el valor de nombrar. El otro tal vez te asuste, pero en el buen sentido. Elige con cuidado. La lucidez cobra su precio, pero a veces es el único camino que todavía vale la pena.